¿Qué tal? Bienvenidos a esta cobertura especial. El Consejo Nacional Electoral realiza el conteo de votos de las elecciones presidenciales. Con más del 55% del escrutinio, los líderes de la carrera son el actual mandatario Daniel Noboa y la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Desde Quito, Fernando Morroy tiene los detalles. ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos las novedades. Paola, sí, estamos aquí en Quito con todos los detalles de estas elecciones presidenciales para contarles lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos en el centro de mando, en el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, para darles los detalles de los resultados que se pueden ver hasta el momento. Se han escrutado más del 52% de los votos y de acuerdo al conteo que se ha hecho hasta el momento, de acuerdo al CNE, lidera los votos el presidente candidato Daniel Noboa, seguido por Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana, mientras que en tercer lugar se encuentra Leonidas Issa hasta el momento. Son resultados oficiales, pero el conteo de votos continúa, esto aún no termina. De hecho, estamos esperando las declaraciones por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que se va a referir sobre estos comicios. Además, ha habido varias irregularidades que han sido denunciadas por parte de los candidatos en estas elecciones a lo largo de la campaña. Escuchemos lo que dijeron el día de hoy. Saben las irregularidades que se han venido cometiendo desde el mismo hecho que el presidente candidato ni siquiera ha pedido licencia, ha violado la ley y la Constitución, un CNE en donde la presidenta Tamaín, más que ser la custodia de la democracia, la guardiana, lo que ha sido es una jefa de campaña de Daniel Noboa, permitiendo que se cumplan y se cometan irregularidades y que no se cumpla la ley. Este país ha tolerado que hayan roto la Constitución, que el gobierno haya gastado más de 130 millones de dólares en este proceso electoral. ¿Quién puede competir con esa maquinaria electoral y con recursos del Estado? Siento un ambiente de calma, de paz. Te puedo decir que fue una campaña de mucha paz, de mucha buena energía. Recibimos muchos abrazos. A pesar de lo que se puede haber dicho, nos sentimos increíblemente bien recibidos en todos los rincones de este país. Varios analistas han señalado de que los candidatos se han enfrentado a una contienda desigual en esta campaña. Hemos hablado con Fidel Narváez, quien fue cónsul de Ecuador en Londres. Él habló también sobre el papel que han jugado los grupos criminales en las elecciones. También ha hecho cuestionamientos al exceso de binomios en estas elecciones. Escuchemos lo que dijo. Circula mucho dinero porque lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo el país ha sido, el Estado como tal, ha sido infiltrado por el narcotráfico. Se habla del Ecuador como el nuevo narcoestado y yo creo que esa es una apreciación lamentablemente correcta, ¿no? Circula mucho dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. El Ecuador se convirtió básicamente en el mayor puerto, en el mayor exportador, en el mayor puerto de origen de droga, concretamente de cocaína, sobre todo hacia Europa. El hecho de que este país no cuenta con una moneda propia. Nosotros no contamos, no tenemos soberanía monetaria. El dólar es la moneda oficial de mi país. Eso facilita mucho el lavado de dinero. De hecho, sobre todos estos problemas que se han dado alrededor de los comicios, hemos conversado con los observadores internacionales. En general, ellos han asegurado de que esta jornada del día de hoy se ha desarrollado con tranquilidad, pero también aseguraron que han hablado con diferentes actores políticos en los cuales a ellos les aseguraron que hay irregularidades, pero desde los observadores internacionales y nacionales dicen que hay que presentar las pruebas para luego seguir con la investigación de los casos que sean
resultan polémicos. Por ejemplo, en uno de los temas que generó mayor controversia es la entrega de cocinas de inducción por parte de candidatos oficialistas a la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo uno de los observadores internacionales. Se trata de Alejandro Moreno, jefe de la misión de COPAL, una organización que reúne a varios países de América Latina. Veamos. Nosotros somos un organismo multilateral, como somos todos los organismos internacionales, bajo 3 aspectos importantes: respeto, autodeterminación, no intervención y respetar la política que hacen las y los ecuatorianos. Escuchamos a todas las distintas fuerzas políticas donde presentaron una serie de denuncias, de información de este tema legal que se vivía con uno de los quienes aspiraban a la presidencia de la República, pero nosotros, conociendo lo que han denunciado, será el órgano electoral, será el órgano contencioso electoral quien habrá de emitir resoluciones de cómo habrá de comportarse el proceso jurídico legal que lleve ese trámite. Nosotros en nuestros informes habremos de comunicar y de dar a conocer cuáles son las resoluciones que se han tomado, pero respetando totalmente lo que digan los órganos de este país, del Ecuador, y nosotros presentaremos un informe respetuoso, sí, pero firme en lo que hemos escuchado de todos y cada uno de los que tuvimos oportunidad de participar, entre ellos el señalamiento que hacían de la licencia del presidente de la República y otras series de denuncias en la participación del gobierno y otros temas que se han presentado. Nosotros hemos recorrido con nuestro equipo periodístico varias partes del país, algunas provincias a lo largo de este mes, y nos hemos encontrado con un panorama desolador. Muchos tienen que pagar las llamadas vacunas o a los extorsionadores grandes cantidades de dinero para poder trabajar. Escuchemos lo que dijeron los ciudadanos el día de hoy en medio de estos comicios. Espero que haya paz y seguridad. Y sobre todo trabajo, porque todos necesitamos progresar. Que tenemos, la inseguridad y el problema del trabajo, ya que para los jóvenes es complicado conseguir trabajo, ya que no se nos da la oportunidad. Es mucha la problemática de la inseguridad y las leyes definitivamente están siempre a favor del delincuente que de la víctima. Ojalá se pueda cambiar la situación. Nosotros seguimos aquí en el centro de mando del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Estamos esperando las declaraciones por parte de la presidenta de este organismo, Diana Tamaín, que se va a pronunciar en pocos momentos sobre lo que está ocurriendo el día de hoy, si tendremos o no una segunda vuelta con los resultados que se registran hasta el momento. También la presidenta del CNE, Diana Tamaín, anteriormente había destacado la participación de los ciudadanos en estos comicios. Ella aseguró que el 80% de la votación acudió a votar. Ha concluido la jornada de votación de las elecciones generales 2025. Proyectamos una participación del 83.38% sobre la base de la información recopilada a las 16:30, manteniéndose el porcentaje histórico de electores que han ejercido su derecho al sufragio en comicios anteriores. Exactamente, el 80% de la población ha acudido a las urnas en este día para elegir a los nuevos mandantes de este país entre los 16 candidatos presidenciales. Además, los ciudadanos, los 13 millones de ecuatorianos, tendrán que elegir con su voto a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Serán 151 quienes conformarán el legislativo en el próximo gobierno. Seguimos con más información en estudios. Estaremos atentos a esas declaraciones. Gracias, Fernando. El gobierno de Daniel Noboa ha estado envuelto en polémicas desde que asumió el poder tras las elecciones anticipadas de 2023. La declaración del conflicto armado interno, confrontaciones con la vicepresidenta electa y tensiones diplomáticas con México y Colombia han generado fuertes críticas. Andrés Fernández Sánchez tiene más información. Los constantes errores, las rectificaciones y un acercamiento a la política internacional han definido la gestión de Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet.
En cuanto a la relación con Colombia, esta comenzó de manera positiva, pero se deterioró rápidamente tras las declaraciones de Noboa hacia el presidente Gustavo Petro, a quien tildó de snob de izquierda y afirmó que aunque inteligente, no logra hacer nada. Sin embargo, en un giro contradictorio, Noboa buscó el apoyo del gobierno colombiano para adquirir energía ante la crisis que enfrentaba su país. Esta dualidad ha llevado a los expertos a calificar su postura como esquizofrénica y poco coherente. Pero la esquizofrenia del gobierno Noboa de pelear con Petro en público por unas desavenencias ideológicas, pero luego acudir al país a buscar energía y a buscar acuerdos. ¿Quién termina perdiendo en esta dinámica? Noboa. Yo ni siquiera diría que el Ecuador. ¿Por qué? Porque lo que percibe la opinión pública, los medios, la academia, es esta dicotomía que insisto que no es exclusiva de Noboa. La mayoría de gobernantes latinoamericanos le están jugando a lo mismo. Otro desacierto de Noboa en política internacional ocurrió cuando Colombia se solidarizó con Ecuador tras declarar el conflicto armado interno. La respuesta de Quito sorprendió al anunciar que dejaría a presos colombianos en la frontera sin consultar si Colombia los recibiría. Esto llevó al gobierno del presidente Gustavo Petro a recordarle que la repatriación requiere un proceso formal, evidenciando así una vez más falta de diplomacia. Según expertos, la crisis más grave de Daniel Noboa en materia internacional fue el asalto a la Embajada de México en Quito, donde se encontraba refugiado el exvicepresidente Jorge Glass con el fin de arrestarlo. Este hecho fue calificado como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de los espacios diplomáticos, un conflicto que ahora enfrenta a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia. En el caso de Latinoamérica, yo creo que sí es evidente pues el desatino que tuvo Noboa y cómo fue recibido por los países latinoamericanos como un error y como algo quizá muestra la inexperiencia en el quehacer diplomático, en el ámbito de las relaciones internacionales. Estos desaciertos fueron distanciando al gobierno de Noboa de quienes podrían haber sido sus aliados en Latinoamérica, dejando en evidencia su soledad y aislamiento. Esto quedó más que claro durante la cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno, un evento en el que Noboa se quedó prácticamente solo. Su falta de diálogo con otros líderes y su postura poco diplomática reforzaron la imagen de un mandatario aislado, sin conexiones sólidas en la región. Ningún jefe de Estado latinoamericano. Creo que eso es una evidencia más que palpable del desprestigio de lo que está haciendo Noboa en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, muchos países yo creo que consideran que lo que Noboa está haciendo en el ámbito internacional no es lo más adecuado. En su gestión, Noboa también ha sido criticado por impulsar un cambio en la edad mínima requerida para ser embajador. Esta decisión llevó a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo a alertar sobre la posible intención del gobierno de designar a personas que no cumplían con los requisitos necesarios para ocupar dichos cargos. Andrés Fernández Sánchez, RT, Bogotá, Colombia. Sobre los posibles escenarios del proceso electoral, hablamos en directo con el abogado Carlos Poveda. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a este espacio en RT. Empecemos hablando sobre cuáles podrían ser los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno sin importar quién asuma la presidencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que son múltiples desafíos, pero creo que el día de hoy, a través de lo que vamos vislumbrando, porque todavía no hay datos oficiales, pero vemos una polarización de dos candidatos, creo que sería la pacificación. Hay inclusive una lectura sobre ciudades. Las ciudades de la sierra ampliamente le dan el apoyo a Noboa y las ciudades de la costa le dan ampliamente el apoyo a Luisa González del correísmo. Y básicamente esta polarización nos ha hecho mucho daño, han infundido demasiado temor, mucho odio, y yo creo que también debe haber una actitud del gobernante en pacificar, en concebir que es un presidente no de un bando, sino de todo el país, de que necesitamos seguridad, necesitamos trabajo, empleo y una presencia también no solamente nacional e internacional. Pero creo que últimamente, en los meses que ha venido más o menos desde diciembre, enero, también hay una desinstitucionalización. No se cree en la Constitución, no se respeta la ley, y este es un grave mensaje para los ciudadanos, por cuanto el presidente Noboa no ha respetado
las normas, no ha respetado la ley suprema y esto ha conllevado inclusive que la Corte Constitucional, en otrora muy respetable, sea ahora considerada como un apéndice del gobierno. Ahora, si Daniel Noboa es reelegido, ¿qué mensaje reflejaría esto sobre el nivel de confianza y el respaldo ciudadano en su gestión? Cuando ustedes hablan y enumeran una serie de situaciones en el Ecuador, uno se puede preguntar, de hecho yo me pregunto, ¿por qué ante una actitud que aclaras no es un talante de gobernante tiene tanto apoyo? Y yo creo que ahí juega un papel muy importante las empresas mediáticas. Incluyeron un framing que el día de hoy también fue desbaratado en virtud de que iba a ganar en primera vuelta. Y creo que los ecuatorianos estuvimos más expectantes por esta decisión. Y en esa situación teniendo todo el aparataje del Estado, porque lo tuvo. Es decir, nunca hubo límites, nunca hubo restricciones. Fue el candidato presidente y esto obviamente frente a los demás candidatos les trajo muchas desventajas. No se podría hablar de un presidente que ha ganado, un candidato que ha ganado. Al contrario, frente a todo el aparataje mediático, el aparataje estatal institucional, tenemos los resultados que no se imaginaban de pronto. Ahora la situación también se complica porque si bien es cierto, vemos un escenario presidencial, también debemos ver el escenario de Asamblea Legislativa. Como nunca antes vamos a tener dos bloques sumamente dispuestos. Y un actor que entra ya en esta contienda y en estas decisiones también es el movimiento indígena. El candidato Leonidas Diz ha tenido una participación que ha desbordado, para mi parecer, todo tipo de expectativa y obviamente es el tercer candidato que se ubica con aproximadamente de un 5 a un 6%, que podría estar llegando a un 8%. Y en una segunda vuelta podría ser un gran aliado, pero siempre y cuando se reconozcan las ideologías, se reconozcan los errores y ahí el apoyo sincero, porque también podría resquebrajar una decisión del movimiento indígena, quienes se vayan con Noboa y quienes se vayan con Luisa González, o en su defecto tengan un voto de nulo ideológico como lo hicieron ya en anteriores elecciones. Según los datos que se conocen hasta este momento, la diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González es estrecha. ¿Cuál podría ser su pronóstico para la segunda vuelta electoral? Precisamente sí, estamos viendo que de un 13% ha bajado ya casi a un 1%, estaríamos casi en un empate técnico. Podría ser que rebata a Luisa González en estos últimos momentos o puede ser de que quedemos a la par, más o menos un 45, 44%. Más o menos en ese porcentaje. Entonces el escenario se pone bastante complicado porque obviamente todos los candidatos que han participado en esta ley electoral, la mayor parte va a ir con Noboa porque hay sentimiento anticorreísta, pero hay 2 o 3 candidatos que podrían hacer alianzas con con el correísmo, con Luisa González, pero uno de los actores, como yo había indicado, que son muy importantes es el movimiento indígena, que no solamente está participando en una ley electoral, sino que se constituye ya desde hace muchos años en un actor social muy importante que inclusive ha frenado todas las arbitrariedades de los gobiernos que han ido en contra de los intereses de la naturaleza, de las personas y las colectividades. Por lo tanto, tiene que tener ese nivel de acercamiento, pero también sumemos de que Noboa no te dio ningún límite y por lo tanto seguirá utilizando el aparataje del Estado porque no hay ningún tipo de sanción, no hay infracciones electorales, la Corte Constitucional es casi un apéndice de ellos, el Consejo Nacional Electoral tampoco se puede confiar, no ha habido ningún tipo de decisiones que impidan este tipo de arbitrariedades y peor aún un Tribunal Contencioso Electoral. De ahí que creo que el pronunciamiento de la OEA va a ser muy importante y las organizaciones que han venido comedores de Europa y de otros tipos de estados para que establezcan cuál es la real dimensión de una cancha que siempre se ha ido a favor de Noboa y no de los otros candidatos. Ahora, en la parte de los ecuatorianos, de la ciudadanía en general, ¿cuáles podríamos decir, en su opinión, pues son esos temas y esas preocupaciones que más generan incertidumbre entre la población? Yo creo que el tema más importante es el tema de seguridad. Ese es un tema que vivimos todos los días. El tema de trabajo, tenemos ya miles de migrantes que a pesar de las restricciones de Estados Unidos siguen pasando las fronteras, sobre todo de Estados Unidos. Tenemos el tema también de posibilidades de empleo que no se las tiene en el Ecuador, los temas de salud, los temas de educación, o sea, son temas y necesidades vitales que nos afectan a los ecuatorianos como tal y obviamente que no vemos un gran futuro en el país. Por eso es que nos preguntamos frente a una situación que no ha despuntado en el gobierno de Noboa y que no solamente es Noboa, porque vamos, esto desde el gobierno de Moreno, Lasso, y por eso se habla de un triunvirato
que ha sostenido 8 años en la misma tendencia, en el mismo odio. Entonces, bajo ese sentido, yo creo que hay muchas preocupaciones de los ecuatorianos, pero yo creo que las principales son seguridad y economía, que es la que no tenemos en la actualidad y la que ponemos mucha esperanza a los gobernantes que vengan. Si es Noboa, obviamente ya tiene una experiencia de 1 año y medio, pero que lamentablemente no solamente en el escenario nacional, sino también internacional, no ha estado en el talante que hubiéramos querido de un gobernante y de un estadista. Ahora también es importante que analicemos un punto y es el manejo que le ha dado Daniel Noboa al tema internacional, sus relaciones con los demás países de la región y también con Estados Unidos en este momento. Sí, obviamente Daniel Noboa se encamina hacia el gobierno de Trump, eso ya no admite ningún tipo de discusión, inclusive cediendo soberanía con la implementación de determinadas reformas constitucionales sobre bases militares, procedimientos de extradición. También frente a una situación de migración, ¿no? Que necesitábamos una situación de respaldo, de apoyo, de reacción, de confrontación, y que no lo hemos tenido. Por ejemplo, con México, en vez de solucionar y pacificar la situación, que es un país clave en nuestra relación, no solamente por temas de frontera, de migrantes, sino que siempre hemos sido hermanos como tales, no lo ha hecho de esa manera. Ya lo hizo frente a un asalto a la embajada mexicana en el Ecuador. Últimamente subió los aranceles y obviamente para México no representa nada, pero para el Ecuador sí lo representa, porque aproximadamente el 70% de aranceles van en contra de los propios ecuatorianos, sobre todo en el sector de medicinas. Entonces, en esa situación sabemos cuál es la hoja de ruta, sabemos cuál es la predisposición. Obviamente no se alinea con países de carácter progresista, porque él habla mucho de dictaduras, habla en contra de Venezuela, habla en contra de Nicaragua, habla en contra de Cuba, pero sin embargo no se da cuenta que sus actuaciones aquí también rayan en ese tipo de arbitrariedades, y también ya se lo he señalado, y esto no lo digo solamente yo, sino también ya análisis internacionales de medios periodísticos, que de ella también en una fase de un aprendiz de dictador, y eso nos hace mucho daño porque no dejamos muy bien establecido a un Ecuador que debe ser democrático, republicano, independiente, sino que todos los peros de estas características han sido puntas notables del gobierno de Noboa. No tenemos institucionalidad, soberanía lo hemos cedido, presencia nacional e internacional que no tenemos y no estamos a la altura. Ahora, ¿cómo podemos evaluar la participación ciudadana en estos comicios? ¿Es importante? ¿Es masiva? Bueno, hablamos del 85% de presencia. Yo creo que es masiva. Yo creo que en la segunda vuelta podría haber, en esa virtud, estos medios acaparan la opinión, acaparan la información y obviamente construyen un framing que Noboa es una buena forma, un buen personaje, un buen candidato a ser electo, y lo justifican cualquier tipo de actuación. Han llegado inclusive algunos de ellos a decir que no importa que se violente la Constitución, lo importante es la justificación de una gobernanza por encima de cualquier norma jurídica. Estaremos atentos entonces a cómo se termina de desarrollar esta jornada allí en Ecuador. Gracias, Carlos, por su tiempo y su análisis. Y en medio del proceso electoral se han registrado varios actos de violencia. Ayer el candidato asambleísta, Gabriel Ugarte, denunció que su vivienda fue objeto de un atentado al recibir disparos por parte de desconocidos y amenazas contra él. Ante el auge de la violencia en Ecuador, recopilamos datos claves sobre el tema. El Nacional Electoral anunciaron el escrutinio de los votos, que todavía está en marcha. Según los primeros resultados, entre los 16 aspirantes presidenciales se destacan 2 favoritos: el actual mandatario, Daniel Noboa, y la candidata por Revolución Ciudadana, Luisa González. Con más del 65% escrutado, Noboa ha obtenido más del 44%, adelantando a su opositora de izquierda. Si ningún candidato logra el 50% de los votos más uno, o al menos el 40%, con una diferencia de 10 puntos, se convocará a una segunda vuelta en abril. Más de 13 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir al nuevo presidente y a los miembros de la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029. La participación alcanzó el 83%, una cifra similar al promedio histórico de las elecciones anteriores. El organismo electoral indicó que la jornada transcurrió con normalidad y sin incidentes relevantes. Conversamos sobre las propuestas electorales de los candidatos con la coordinadora de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Irene León.
opina que Luisa González ofrece un plan integral para resolver la crisis social en el país. Hay propuestas que están sobre la mesa justamente en la contienda electoral actual. Ahí la candidata Luisa González, por ejemplo, propone una agenda de emergencia para resolver estos problemas, concibiéndolos desde una política integral. En el caso de la seguridad, por ejemplo, plantea tanto la reinstitucionalización del país, porque Ecuador perdió esa institucionalidad al punto que ni siquiera existe un Ministerio de Justicia. Entonces plantea volver a levantar esa institucionalidad para tener una gobernabilidad sobre estas cosas y sobre el país. Y por otro lado, un pacto ético en el que se vuelva a valores humanos en las relaciones individuales y colectivas y que podamos reconciliar al país. Entonces, por ejemplo, esa propuesta podría ser una salida para este grave problema. Y por otro lado también hay una propuesta vinculada a la economía. Hay una crisis económica muy potente, altas tasas de desempleo, un agobio en la productividad, etcétera, etcétera. Hacemos una corta pausa y volvemos.